Nos piden que descompongamos estas dos fuerzas y las sumemos, hallemos la fuerza resultante. Para descomponer una fuerza en los ejes ortogonales X e Y, se traza desde el extremo del vector una perpendicular al eje X y otra perpendicular al eje Y. Si unimos los pies de las perpendiculares con el origen, tendremos las proyecciones. Voy a hacerlo de una fuerza y de la otra, de las dos. ¿Veis? Desde el extremo trazo una recta perpendicular hasta cada uno de los ejes. Y al unir esos pies de las perpendiculares con el origen, obtenemos las proyecciones. Esta es la proyección de F1 según el eje X y esta de aquí es la proyección de F1 según el eje Y. Y para la F2 lo mismo. F2 del eje X la llamo F2X y en el eje Y F2Y. Para hallar los valores de esas proyecciones, pues las del eje X la multiplicaremos. F1X multiplicaremos la F1 por el coseno del ángulo. F1 por el coseno y como es 35 grados, pues 35 grados. Y para hallar la componente de la Y de la F1, pues lo mismo, pero multiplicando por el seno. F1 por el seno de 35. Por lo tanto, con la calculadora podemos hallar los valores numéricos. F1 es 400. Si lo multiplicamos por el coseno de 35, pues tenemos que la componente de la X de la fuerza 1, pues nos sale... ¿Cuánto nos sale? 327. 327,6. Y estos son newton. Y la de la Y, F1Y, al multiplicar por el seno, pues tenemos 400 por el seno de 35 sale un valor de 229,4 newton. Bien, con la 1 ya lo hemos hecho, ya lo hacemos con la 2 exactamente igual. F2X, multiplicaremos el valor de F2 por el coseno. Ya sabéis, la del eje X por el coseno. En este caso el ángulo son 55 grados. Y la del eje Y por el seno. F2Y será F2 por el seno de 55. Valores numéricos, pues el F2, tenemos que mirar el signo, porque el F2X veis que sale en la parte negativa del eje X, por lo tanto hay que ponerle el signo negativo, menos sería 373 newton. Bien, y la otra, pues el F2, bueno, espera, pero hay que poner F2 que es 650. Será menos 650, a ver,
por coseno de 55. Y eso es lo que salía, menos 373. Y ahora el otro, pues el F2, como va en la parte positiva del eje Y, pues se le pone positivo. 650 por, como es el eje Y, por el seno de 55. Y esto sale 532. Bueno, ya hemos hecho las proyecciones. Y ahora la resultante, vamos a llamarla R, la suma de las dos será la Rx y la RY. Las componentes, obtenemos las componentes del vector resultante. Bueno, pues para hallar la Rx tenemos que sumar las X, es decir, la X de F1 y la X de F2. Tendremos que sumar 327,6 menos 373. Y esto nos sale menos 45 newton. Claro, al salir menos 45 ya sabemos que va a estar en el lado negativo. Y la RY, la componente de la resultante según el eje Y, ahora sumaremos la componente de la primera de la Y y la componente de la segunda de la Y. O sea que sumaremos 229,4 más 532. Y esto nos sale exactamente la Y 761. ¿Queda claro? La Rx es la suma de F1x más F2x, mientras que la RY es la suma de F1y más F2y. Bien, y para hallar el valor de la resultante, pues lo ponemos en unos ejes, ¿no? 45 negativo, esta era la Rx, y 761 positivo, esta es la RY, y para hallar la R, la que es la resultante total, pues tenemos que aplicar esta fórmula. R es igual a la raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado más la componente y al cuadrado. O sea que para hallar el valor de R tendríamos que hacer la raíz cuadrada de menos 45 al cuadrado, no importa poner el menos porque ya sabemos que es positiva, más, y el otro era 761 al cuadrado. Y esto me sale el valor de la resultante 763 newton. Esa es la manera de proyectar y sumar dos fuerzas concurrentes en unos ejes ortogonales.